Buenos días a todos y bienvenidos a la cuarta edición del Día de las Letras Valverdeñas. Este día surge como un deseo de reconocimiento a las letras escritas en nuestra localidad, ya sean de calibre literario o periodístico, pues ambas pasiones van fuertemente unidas. En esta ocasión, el tema elegido recae en los medios de comunicación en todas sus variedades, con motivo del nacimiento en nuestra ciudad del ilustre abogado, periodista y escritor José Nogales. El día escogido a poder ser es el 21 de octubre, pero en esta ocasión lo celebramos un 19. No solo por ajustes de calendario, sino por hacer coincidir este 19 de octubre con una de las primeras publicaciones periodísticas valverdeñas. Hablamos del Eco Valverdeño. En la portada del número 1 de dicha revista, de la que se cumplen hoy 94 años, y bajo el beneplácito de la redacción, se imprime con humildad las intenciones de la misma, y leo textualmente. Finalmente, pretendemos tener un periódico que, identificado con su patria chica, pueda ser la defensa y orgullo de esta, si sus hijos prestan el apoyo y la colaboración que es de esperar de todo valverdeño amante de su pueblo. Este apoyo solicitado por parte de la redacción es a todas luces una llamada constante en todas las revistas que han aparecido en casi un siglo de vida. Sería injusto no darles un hueco a todas ellas en este acto. Así pues, recordamos La Hoja Parroquial, La Tribuna, Eco Valverdeño, Extraordinarios de Feria, El Andévalo y Minas, Raíces, Valverde 30 días, Valverde Semanal y Facanías, que siguen activo y que cumple 50 años este 2023. No podemos olvidar otras publicaciones de carácter religioso que tienen lugar en Semana Santa y otras festividades onomásticas. En ellas, todo un elenco de participantes han podido dejar sus improntas periodísticas y literarias, y hoy merecen todo nuestro homenaje y gratitud. Nombrarlos a todos sería tarea imposible, pero sí dejamos hoy un nutrido ramillete simbólico de todos ellos. Nombres de la talla de Inés Romero, Lola Maestre, Alfonso Seco, Javier Becerril, José Manuel Salgado, Javier Monterroso, José Antonio Romero, Sebastián Forero, Miguel Morián, Diego Maestre, Francisco Rodríguez, Mar Vázquez, Begoña López, Pedro Domínguez, Iván Camacho, Víctor Sánchez Reyes, Ana Mora Romero, Marta Sánchez Contioso, Carlos Duque Mantero, Pepe Tomico y Alfonso Macías, que además es el germen de los actos por el Día de las Letras. Algunos de ellos pasarán hoy por este atril de forma presencial o en vídeo para manifestar su apoyo a la comunicación y, por tanto, a la historia de nuestro pueblo, no solo como orgullo y ejemplo para las generaciones venideras, sino como testimonio fiel de la actualidad valverdeña. Así pues, la unión de ayuntamiento, colegios y periodistas de Valverde, organizados por la Asociación Conventillo de Gorriones, hace posible que hoy demos un pequeño homenaje y una celebración justa a los medios de comunicación, tanto a los que quedaron en el camino como a los que sobreviven, ya sean prensa, radio o redes sociales. Contamos también con la participación del alumnado y profesorado de los distintos colegios, institutos y escuelas de adultos que colaboran activamente con todos nosotros. Y sin más, damos comienzo a esta celebración. Paso la palabra a la alcaldesa Sira Senra. Buenos días a todos los presentes. Lo primero, agradecer, por supuesto, la asociación, ¿no? A la Asociación Conventillo de Gorriones, pues su implicación en todos estos eventos que al final lo que hacen es intentar pues seguir creando esa inquietud, no solo en las personas de más edad, pero también en nuestros jóvenes. Qué importante que los centros educativos, que los colegios y institutos quieran participar en eventos así para seguir trabajando con ellos. Estoy segura, y además estoy convencida, que son muchos el profesorado de estos centros que trabajan muy a menudo
lo que es el significado de las letras, lo que es el significado, en este caso, de la comunicación con todos los alumnos, pero que además quieran participar en eventos así, pues es de agradecer, sabiendo pues todo el trabajo que tienen, y yo creo que enriquece muchísimo más, ¿no? Hoy es un día bonito, un día en el que vamos a envolvernos con todas las interpretaciones, ¿no?, de los alumnos y de las personas que van a subir, de los comunicadores que están aquí presencialmente y de los comunicadores que a través de vídeo vamos a escuchar. Y qué importante ha sido y es para cualquier localidad tener a personas, ya sea de manera profesional, de manera amateur, que cuenten las cosas de nuestro pueblo y que queden registradas, ¿no? Es una manera imprescindible para conocer nuestro pasado, para saber la actualidad y seguir creciendo en un futuro. Así que muchas gracias a todos los comunicadores de Valverde del Camino, de toda la historia, que hacéis posible pues que estemos informados, que sigamos creciendo y que la cultura siga viva en nuestro pueblo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero decir que estoy aquí porque la iniciativa privada también se deriva a la cultura y tengo la suerte de tener familiares muy próximos y muy queridos, como es mi tío José Antonio, mi primo Juan y Mar, que hacen que esto sea muy fácil para mí. Me conectan con el pueblo permanentemente, ellos han estado muy presentes en nuestra vida y me han pedido que haga solo 4 minutos, así es que me lo he traído preparado y escrito porque si no me extiendo mucho, pero sí que os digo a los profesores que una cuando se jubila lo que quiere es ser útil. Esto es una cosa que se les da en todas las profesiones a todos los jubilados y del jubileo pasamos a la necesidad de ayudar. Os dejo mi teléfono en manos de la alcaldesa, o sea, cualquiera que me necesite para una clase, un día que tengáis que rellenar para que se despierten las vocaciones, aquí estoy. Bueno, dicho esto, mi primera crónica fue también sobre Valverde, de la Olímpica Valverdeña, ni idea de qué era el fútbol y sin embargo me pegué a uno que estaba aquí a mi lado, hice la crónica después para Radio Popular y me dijeron desde allí, ¿tú cuándo has aprendido esto? Y te dije, si supieras. La otra fue en la manifestación para el Correo de Andalucía pidiendo un instituto. Es que no había instituto en Valverde y es tan importante, la formación es fundamental para el desarrollo del pueblo. Bueno, no me enrollo, voy a contar. Mi primo me ha dicho que tengo que hablar de periodismo literario, o sea, periodismo escrito para leer en periódicos. Esto desde que ocurrió la digitalización está muy mezclado. El periodismo radiofónico se puede ver hoy día, el periodismo televisivo se puede leer hoy día porque Televisión Española tiene una página maravillosa que solo es de literatura, o sea, de noticias escritas. Y bueno, la televisión, como digo esto, pero también el periódico conecta mucho con vídeos de la realidad que se está haciendo en cada momento. De manera que hablar de periodismo escrito es muy relativo, pero que sí que tiene unas connotaciones determinadas. Ser periodista es ser observador, ser inteligente para ordenar y ser capaz de saber a qué audiencia con qué audiencia te conectas, porque es muy interesante saber quién tienes enfrente y cuáles son sus intereses. En el periodismo escrito es fundamental que uno sepa escribir. Parece una obviedad, pero no lo es. Hay que ser exquisito con el lenguaje. Hay que saber manejarlo bien y manejar también la ortografía. No hay cosa peor que ver en el periódico una falta de ortografía o una falta de gramática, ¿no? El periodismo es igual para todos, como os digo, pero en el escrito tiene que ser de esa manera especial. Escrupuloso con el lenguaje y la ortografía. Hábil en los adjetivos, porque vamos a conectar a la audiencia con unos hechos y unas imágenes que no están viendo, que no están escuchando, unos sonidos que no están escuchando. Y tenemos que recrearlo. Y además tienen que ser realidad, no producto de nuestra imaginación, como ocurre en las novelas, en relatos o en cuentos. Hay que ser observador porque más allá del dato y la imagen está la información donde reside el alma de la noticia. Yo puedo decir,
En el año 60 había el 60% de analfabetismo no funcional, sino real en Andalucía. Hoy día está el 92%. Hoy día, perdón, es el 2%. ¿Y esto qué conecta? Esto conecta con que durante este tiempo, después de la dictadura, ha habido un esfuerzo institucional importante para dar cobertura educacional a toda la población y a todos los que, además como emigrantes, se nos han sumado, para que podamos tener esa formación. Todo eso está diciendo solo un dato. Y es importante que sepáis una cosa, sobre todo los alumnos, porque los profesores ya lo saben. El periódico tenemos que empezar a leerlo por primera vez, cuando cogemos una cabecera por primera vez, por la Mencheta. En la Mencheta es ese espacio donde está el staff y es donde te dice quién lo dirige, a qué grupo pertenece. ¿Por qué? Porque si le exigimos al periodista que sea observador, que sea equidistante, pero que sea capaz de transmitir con veracidad, no le podemos pedir que sea imparcial. El periodista tiene ideología y los medios tienen detrás empresas que son negocio y tienen que ser negocio. De manera que tengamos que conocer como lectores qué periódico estamos leyendo en cada momento, qué cabecera, para saber dónde está la verdad, porque la verdad en realidad quienes lo encontramos somos nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Nosotros somos un grupo de niños y niñas del Colegio Menéndez y Pelayo. Hace un tiempo, Ildefonso Rosa, en la revista Facanía, le hizo una pequeña entrevista a una gran poeta. Y digo poeta y no poetisa porque a ella no le gustaba que le llamaran poetisa. ¿Queréis adivinar quién es? Pues os vamos a dar unas pistas. G. La glotis. No es una señora, está al final de la boca, donde empieza la laringe y vive la campanilla. La tiene el niño y la niña. Al empezar la garganta, cuando se distrae la glotis, te atragantas. L. Lagartija. Cocodrilo enano, que se coge con la mano. Vive entre las piedras, solo sale en verano. Es un animal misterioso, mágico parece. Cuando le cortas el rabo, otro le crece. O de oveja, mamífera lanuda con cara de tonta. No sabe reír, no sabe bailar, ni decir te quiero. Y cuando berrea, aburre al carnero. R. Rana. Animal saltarín que te cabe en la mano. Lleva chaqueta verde y canta mucho en verano. Salta cantando, nada cantando. Anda saltando y nada saltando. I. Indio. Los hay con plumas y sin plumas. El sin plumas es de la India. El que lleva plumas, el americano. También llevamos plumas los escritores, pero ni ellos ni nosotros hacemos el indio. A. Abeja. Insecto alado. Muy salado. Y muy dulce, porque hace miel. Solo come flores. Y después la abeja se aleja. Que lo pase bien. Y si no habéis adivinado quién es la gran poeta española, es ¡Gloria Fuertes! Buenos días, mi nombre es Alfonso Seco y soy el responsable de Facanía, que, por si alguien no lo sabe, es la revista de Valverde y que este año ha cumplido su 50 aniversario.
Me gustaría aprovechar este espacio que me ha ofrecido la Asociación Conventillo de Gorriones para reivindicar la estrecha vinculación entre literatura y los periódicos. Con frecuencia asociamos la literatura a los libros y olvidamos la importancia que las revistas y los periódicos han tenido en la literatura, al menos en los últimos 2 siglos. En primer lugar, los periódicos han sido y son soporte, medio de difusión de la expresión literaria. Muchos de los mejores relatos y novelas breves de la literatura universal fueron publicados por primera vez en periódicos pequeñitos como Facanía, periódicos que ofrecieron sus páginas a unos autores que, sin ellos, quizá nunca hubieran visto publicados sus textos. Pero es que más allá de eso, los periódicos han sido también creadores de nuevos géneros. Hay libros de más de 500 páginas que no contienen la mitad de la literatura que hay en ciertas columnas, crónicas y reportajes. Hay textos periodísticos que trascienden el momento histórico en que fueron publicados y acaban convertidos en literatura, porque literatura solo depende del texto puro y nada más. Por supuesto, esto no es la regla, sino la excepción, y en una revista como Facanía vamos publicando lo que buenamente podemos. Pero aquí estamos. Aquí seguimos abiertos a todos aquellos que tengan la inquietud de la hoja en blanco, por si alguna vez suena la flauta. Parafraseando la famosa frase de Picasso, si vienen las musas, que nos pillen editando. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Con motivo del Día de las Letras Barberdeñas, este año dedicado a José Nogales, nos resulta especial por llevar nuestro cole su nombre. Somos alumnos de 6º de primaria. Yo me llamo Alejandro. Yo Nerea. Yo Martina. Y yo Ismail. A lo largo de nuestra etapa escolar hemos trabajado su biografía. Por esta razón os queremos mostrar algunos de nuestros trabajos, como este libro gigante y el podcast que veremos a continuación. Bienvenidos. Hola, soy Víctor. Y yo soy Mario. Estamos en la clase de 5º B y nuestro colegio se llama José Nogales. ¿Conocéis a José Nogales? Pues si queréis conocerle, prestad atención al siguiente podcast. Ahora os vamos a presentar la biografía del escritor José Nogales. Bueno, Fernando, ¿qué nos tiene que aportar? La biografía de José Nogales es muy interesante. Nació a finales del siglo XIX, aquí en Valverde del Camino, y murió en Madrid en principios del siglo XX, en 1908. También se dice que fue el primer ecologista y el que fue capaz de escribir sobre el peligro de maltratarla. ¿Queréis seguir conociendo a José Nogales? ¿Queréis conocerlo? Os invito a pasear por todos los lugares en los que pasó José Nogales. Lucía, ¿recuerdas algún lugar por donde vivió José Nogales? Sí, nació en Valverde del Camino. De niño se trasladó a Aracena y allí pasó la mayor parte de su infancia. Más tarde se fue a Sevilla y allí estudió de bachillerato y luego la carrera de Derecho. Y también se trasladó a Marruecos y allí vivió un montón de aventuras. Pero sobre todo escribió allí el libro Maghreb al-Aqsa. Qué interesante, Lucía. Yo también recuerdo que después volvió a España y terminó la carrera de Derecho. Más tarde en Huelva empieza a destacar el periodismo, política y derecho. Y en Niebla, mientras era archivero de la Diputación de Huelva. Finalmente en Madrid, que allí escribe la edición nacional, que allí es también donde más destaca hasta su muerte. ¿Sabéis cuáles fueron las obras más famosas de José Nogales?
La vida de José Nogales está llena de escritos periodísticos, poesía, cuentos, como cartas de Rocío, aunque el más famoso es Las tres cosas del tío Juan. Entre sus novelas destaca Mariquita León y El último patriota. Vaya, qué interesante la vida de José Nogales. Ya sabéis que José Nogales fue uno de los mejores escritores de España y su vida estuvo llena de grandes aventuras. Por esta razón, en 1961, nuestro colegio se llamó Colegio José Nogales. Desde 1979, en nuestra sede actual se llama CEIP José Nogales. A continuación, os vamos a presentar un fragmento del cuento de las tres cosas del tío Juan. Todo el pueblo sabía que Apolinar era muy enamorado de Lucrecia y que, aunque ésta no se moría por nadie, también le gustaba el muchacho. Hacían muy buena pareja, ella joven, guapa, fuerte, sana y además rica. Él, de unos 25 años, no pobre, medio señorín, por lo que iba para alcalde. Y los dos hijos únicos. Lo único que faltaba para poder ser novios era que tío Juan, el plantado, padre de Lucrecia, les diera permiso. Hasta aquí nuestro informativo sobre José Nogales. Esperamos que os haya gustado este podcast. Como hemos podido ver en el podcast, el episodio más sonado de la carrera de José Nogales como periodista en Huelva fue su etapa como director de la Coalición Republicana, desde 1885 hasta 1892. En la página de la Coalición Republicana, Nogales denunció la situación de los mineros de Río Tinto. Uno de estos artículo fue publicado el 7 de febrero de 1888 y que vamos a leer a continuación. Así lo dice el gobernador de la provincia, cuyos procedimientos para disolver manifestaciones le harán gozar de merecida fama y su luna, si es que hay justicia en la tierra. La paz reina allí, sí, pero esa paz lúgubre que tiene manchas de sangre y olor a pólvora, y reflejos de bayonetas y montañas de cadáveres. El orden está asegurado, pero ese orden que tiene silencios de mordaza y quietud de sepulcros, tristezas de luto, sabor de llantos y rugidos sordos de cólera. Por este tipo de artículos, José Nogales se vio inmerso teniendo que pagar una multa. Pero él no se rindió y siguió luchando por los derechos de los mineros. En Marruecos dirige El Lejano Occidente, considerado el primer periódico redactado en español de Tánger. José Nogales demostró que era un periodista comprometido. Difundió artículos en los que se denunciaban prácticas como la venta de esclavos en el país norteafricano. Se demandó un cable submarino entre Europa y África y se pidieron mejoras en las condiciones higiénicas de Tánger, una serie de reivindicaciones que no cayeron en saco roto. José Nogales consiguió que el sultán prohibiera la venta pública de esclavos y realizara otro tipo de reformas. En parte gracias a que el periódico alcanzó mucha popularidad, aunque su tirada era corta. Muy buenos días a todos.
No puedo negar que estoy un poco nervioso, estoy acostumbrado a hablar delante de, o para mucha gente cada día, pero nunca lo había hecho en público, además con tantísima gente por medio. Entonces me voy a permitir que me apoye de vez en cuando en el papel que tengo aquí escrito. Muchas gracias a la organización, muchas gracias por el reconocimiento, porque considero que es una profesión que por lo general pues está poco valorada. Suspendemos casi siempre. Lo que hacemos bien lo hacemos por responsabilidad y eso está bien hecho, pero en el momento que cometemos algún error estamos más que sentenciados, por lo menos en cuanto a los comunicadores locales nos referimos. El hecho de conocer a la gente pues siempre es más perjudicial que ventajoso, recibiendo múltiples llamadas, ¿no? incluso amenazantes. Ese es el día a día de la profesión, pero estoy hablando de la profesión más bonita del mundo, aunque aquí estén profesores y digan lo contrario, ¿no? Bueno, yo quise hacer periodismo porque me gusta mucho el deporte y yo pensaba en mi imaginario que iba a ser pues micrófono inalámbrico del Real Madrid en el Bernabéu. Y me encuentro hoy aquí contando la batallita. La vida me dio la oportunidad por diferentes razones de trabajar en mi pueblo y no lo cambio por nada porque estoy cerca de los míos y además estoy contando la actualidad de mi gente. La actualidad que además se va a quedar grabada pues para la historia, para la posteridad. Me considero un privilegiado de escribir la historia de cada día de Valverde del Camino y además que quede para los restos. Por Radio Valverde, y estoy viendo aquí, por ejemplo, a Pepe Bravo, han pasado muchísimos profesionales, grandes profesionales. Yo fui el último en llegar, ahora mismo soy redactor de informativo y quizá aquí podría estar cualquiera de mis compañeros. Nos encontramos preparando, porque tenemos un programa en directo a las 12:30 desde FEU, de unas jornadas que se están haciendo porque nosotros no paramos. No tenemos recursos materiales ni humanos para hacer una radio como nos gustaría, pero no paramos. Intentamos informar, pretendemos entretener y además pues nos mueve ayudar muchísimo. Por ejemplo, que los padres de Alejandro nos pidieran ayuda para después nosotros iniciar ese movimiento y que ese movimiento tomara forma y pudiéramos ayudarlo. O, por ejemplo, lo más reciente, que el Valverde Club de Fútbol y APAMI nos contactaran para que le echáramos un cable, que necesitaban jugadores para el primer equipo inclusivo del municipio, pues eso es realmente lo que a nosotros nos mueve. Somos un altavoz con mayúsculas y queremos que así sea para todos los valverdeños. En lo que va de radio, casi 40 años, sabemos que la sombra del político se ha hecho muy alargada, pero desde hace ya unos años pues se están dando pasos para que sea una radio parcial, plural, independiente. Quedamos mucho por hacer, pero lo que no hay duda, y me vuelvo a repetir, es que es la radio de todos los valverdeños, absolutamente todos los valverdeños, y quien quiera puede golpear nuestra puerta y va a encontrar nuestra ayuda. Tengo que salir en defensa de la radio porque, lejos de lo que se pueda pensar, la radio está de moda, la audiencia no para de crecer, hemos sobrevivido a la televisión, a la prensa escrita antes, ahora estamos sobreviviendo a la prensa digital y también a las redes sociales, porque solamente teníamos una solución y era integrarnos en ella. De hecho, voy a presumir un poco, tenemos 4.500 oyentes diarios según el Estudio General de Medios, el último que se ha presentado. Sumamos casi 6.000 seguidores en redes sociales, entre las diferentes plataformas que tenemos, y una media de 20.000 lectores mensuales en nuestra página web, que ha pasado a llamarse Radio Valverde a ser andevaloyminas.com, lo que se dice renovarse o morir. Nos llaman el cuarto poder por nuestra influencia, tenemos el imperio de las letras, de la palabra, también de la imagen, y aprovechando el día de hoy, pues me gustaría hacer una pregunta, si se imaginan un mundo sin medios de comunicación. No sabríamos casi nada, por ejemplo, de la guerra entre Israel y Hamás, no se habría difundido como se ha difundido la imagen de Álvaro Prieto, el joven que falleció en Córdoba y que además lo encontró un periodista, o en el aspecto local pues no hubiéramos podido saber qué medidas traía cada candidato a la alcaldía gracias a ese debate que organizamos allá por el mes de mayo. Tengo la opinión de que el mundo no se entendería sin el periodismo, no habría orden en el caos de las redes sociales. Por ello, yo hoy aprovecho este escaparate para pedir que cuidemos al periodismo, que lo valoremos. Fuimos esenciales durante la pandemia
y no se equivocaron. Así que larga vida a esta maravillosa profesión y larga vida también al mundo de las letras y, por supuesto, a actividades como esta. Muchas gracias. Buenos días, somos Juan Moreno y Manuel Becerril, alumnos de segundo de primaria del Cole Los Molinos. Hoy venimos a presentar la actividad que hemos realizado en el cole para conmemorar el Día de las Letras valverdeñas. Un programa de radio donde hemos entrevistado a una de las personas que inició Radio Valverde, Pepe Bravo. Queremos agradecer su ayuda y la de Antonio Rico, que han hecho posible su realización. Espero que os haya gustado. Hoy por hoy Valverde. Buenos días, somos Manuel y Juan y en nuestro programa Hoy por Hoy vamos a celebrar el Día de las Letras valverdeñas. Este año conmemoramos 50 años de medios de comunicación, como Facanía y otros más. En nuestro estudio Radio Valverde hoy contamos con la presencia de Pepe Bravo. Buenos días, Pepe. Hola, buenos días. Hoy queremos conocer un poco más a la persona. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu llegada a Valverde? Bueno, pues nací en un pueblo que se llama Belalcázar, que está en la zona norte de Córdoba, en el Valle de los Pedroches, es la zona que pega ya a Extremadura y a Castilla-La Mancha. Y terminé de estudiar en lo que entonces era el Colegio Mayor, no había institutos, y una empresa que había por allí de maquinaria pesada, pues me enrolé en esa empresa y me vine a trabajar aquí, a la provincia de Huelva. Llegué aquí hace ya más de 50 años, un 9 de octubre, fíjate, y desde entonces estoy por aquí. Y por cierto, me siento muy valverdeño, ¿eh? ¿Recuerdas cómo fueron los inicios de radio en Valverde? Sí, lo recuerdo perfectamente. Mira, un señor que ya no está con nosotros, Antonio Rico Pérez, tenía un taller de electrónica. Por cierto, el padre del que hoy es nuestro técnico, Antonio Rico Cayuela. Y en ese taller de electrónica él hizo, que por cierto era un manitas trabajando la electrónica, él hizo un transmisor pequeñito, se lo ponía en los pies, debajo de la mesa de trabajo, en su taller, y un compañero que tuvimos durante bastante tiempo con nosotros, Juan Duque, trabajaba por la noche de DJ en la discoteca Patton. Grababa una cinta de cassette de la música que él ponía en la discoteca, y al día siguiente se la daba a Antonio la ponía, y ese era el tiempo que teníamos de radio. Lo que duraba la cinta, 1 hora, pues 1 hora, salvo que repitiese la cinta una o más veces, ¿no? Y ese era el tiempo que duraba la emisión de radio, que por cierto entonces estábamos en el 98.1, que es el dial que hoy tiene la cadena SER, del que nos tuvimos que ir cuando oficialmente el Ministerio de Telecomunicaciones concedió a la cadena SER la licencia oficial en Huelva, que hasta entonces la cadena SER no tenía emisora en Huelva. A partir de entonces la tuvo y nos tuvimos que marchar y situarnos en el 105.5. También una frecuencia, digamos, ilegal, pero bueno, ahí estuvimos durante un tiempo. Ahí estuvimos durante un tiempo. Ah, bueno, y os cuento también una cosa que la considero interesante. Cuando nos situamos en ese punto del dial, Antonio habló con el presidente del Centro Cultural Católico y nos cedió, en la segunda planta del Centro Cultural Católico, nos cedió una habitación y allí pusimos la emisora. La emisora funcionaba por la tarde, que era cuando dejábamos nuestro trabajo y podíamos irnos hasta allí, y estaba José Bermejo, allí empezó Cielo España, y Antonio Rico Cayuela era el que nos hacía el control. Desde las 6:30 de la tarde a las 9 de la noche, 2 horas y media, eso era lo que había de radio, y hasta el día siguiente. Nos llevábamos nuestros discos y esa era la música que se ponía en nuestra radio, como digo, en el 105.5 del dial. Pepe, ¿nos puedes decir alguna noticia que te emocionara contar en la radio especialmente?
Hombre, pues sí, me emocionó especialmente. Yo he contado muchas noticias en la radio, ¿eh? He contado muchas cosas buenas y otras no tan buenas, pero de las que más me han emocionado, quizás la que más, fue el día que nos comunicaron de manera oficial que teníamos una frecuencia ya nuestra, una frecuencia oficial, que es la que estamos actualmente. Y en la que seguiremos, espero, muchísimos años más. El 90.2 de la FM. Como digo, estábamos en el 105.5 y transcurrido un tiempo el que nos dio para un nuevo transmisor ajustado en esa frecuencia y demás, pues luego ya nos situamos donde estamos ahora, aquí en La Calleja, número 43. Y esa fue una noticia que me emocionó especialmente, poder decir que ya teníamos frecuencia oficial y que en breve tiempo nos trasladaríamos a ese punto de dial del 90.2. Fue emocionante para mí, que fui el que di la noticia, y para los que formábamos el equipo de Radio Valverde prácticamente desde los inicios. Fue muy emocionante y bueno, y aquí seguimos, emocionándonos muchos días con las cosas que hay que hacer en la radio. Bueno, agradecemos tu presencia en estos estudios y felicitarte por todo lo que has aportado y aportas a Valverde durante estos años. Pues yo sí que os agradezco a vosotros que hayáis querido hacerme esta entrevista con motivo del Día de las Letras Valverdeñas. Muy buenos días a todos. En este Día de las Letras Valverdeñas no podía faltar una pincelada taurina y me ha tocado a mí comentar un poquito este tema, ya que siempre ha sido mi preferido. En mis años vividos en Barcelona ya colaboraba en la emisora de Radio Miramar, en su programa taurino que cada semana le dedicaba a Enrique Romero, y también en el programa taurino Tendido 5 de Radio Samboy, que se celebraba y aún se sigue celebrando todos los lunes. Precisamente el pasado lunes me llamaron en directo porque celebraban el 36 aniversario del programa y yo, junto a Juan López Juanele, fuimos los fundadores de dicho programa. Durante más de 30 años he pertenecido a la Asociación de Críticos e Informadores Taurinos de Cataluña. En cuanto a la prensa escrita, colaboré con la revista francesa Le Courrier de Ceret, en la página taurina que cada semana le dedicaba a los festejos taurinos celebrados en la Monumental de Barcelona, así como en la revista Cairelés. Precisamente por mi afición taurina, aquí en Valverde, fui junto a mi amigo José Sánchez Borrero, autor del libro Los toros en Valverde del Camino. Hasta ahora el único libro editado aquí con toda la historia del toreo en nuestra casi bicentenaria Plaza de Toros. Actualmente colaboro con nuestra emisora Radio Valverde y con nuestra revista mensual Facanía cuantas veces soy requerido, especialmente en temas taurinos, pero sin descartar algunos de otra índole referente a nuestro pueblo. Cabe destacar que en la segunda celebración de este Día de las Letras Valverdeñas, la organización tuvo a bien dedicarlo a la obra del poeta valverdeño Manuel González Mora y al libro dedicado y a su obra poética Antología Poética, Versos y Canciones, del que firmé su autoría. González Mora fue corresponsal del diario Odiel durante más de 25 años, donde publicó magníficas crónicas informando de lo acaecido en Valverde a nivel deportivo, taurino y cultural. Fue también colaborador habitual de Facanías. A propósito de este autor, quiero recordar algunas estrofas de su maravilloso Canto a Valverde. Te canto con alegría, Valverde de mi Valverde, jamás se borra o se pierde tu nombre del alma mía. Que fuiste en mi cuna un día mecida por la ternura, y es tal mi gloria y ventura, que al brindarte mi canción, es mi alma un ruiseñor
cantando por las alturas. Nido, jardín, palomas, con arrullos de cadencias, embriagadas por la esencia de la brisa del pinar. Brotes de amor tu cantar, fandanguillos y habanera, como fresca primavera de gracia, luz y armonía, porque llevas la alegría en el alma placentera. Plaza Ramón y Cajal, sonrisa, requiebro y cante, nostalgia del emigrante con ansias de retornar. Pueblo que orgulloso está de su Virgen soberana, a la que llama serrana. Faro que nos guía, reposo, y entre cantares y gozos el corazón se desgrana. Quiero agradecer a la organización el que hayan contado conmigo y que destaquen con este acto a las letras valverdeñas. Bueno, pues buenos días. La verdad que es una alegría ver de nuevo celebrar esta edición del Día de las Letras Valverdeñas que pusimos en marcha en el año 2019 y en esta cuarta edición la verdad que es una alegría verlo de nuevo. Agradecer a Conventío de Gorriones, también tenemos esa suerte de haber visto nacer en estos años a este grupo de valverdeños y valverdeñas tan importantes que sienten que hay que aportar a la cultura valverdeña y desde luego pues Conventío de Gorriones desde luego es una suerte tenerlo en nuestro municipio y que además que este año haya cogido el testigo de organizar esta edición. Desde luego la concejala de Cultura también es periodista y quería traeros aquí un ejemplo precisamente de alumnos como vosotros que hemos tenido la suerte de tener aquí en el área de cultura colaborando con nosotros hace unos meses. Y además quería traeros ese ejemplo de cómo que es posible precisamente que estudiantes como vosotros pues aporten también a través de la comunicación. El concepto se llama educomunicación y a través de la educación y de la comunicación pues podemos llegar a informar y a tener ese cariz de importancia y de relevancia en la información que damos a nuestro municipio. Os pongo como ejemplo. Habéis visto en estos días unos vídeos a través de las redes sociales en las que el área de cultura pues muestra a todos los valverdeños y valverdeñas pues curiosidades, ¿no? Datos importantes y curiosos, como decía, que llevamos a cabo en este Teatro Puerta del Andévalo. Por ejemplo, cuántos focos tenemos en nuestro teatro, detalles también que no se ven desde el patio de butaca, pero que están en esta caja oscura que le decimos, ¿no? Y que son vitales e importantes para poder llevar a cabo pues eventos como este o obras de teatro o cualquier evento cultural que se da. ¿Cuál es el número de sillas, por ejemplo, que tiene de aforo este teatro? Otros datos importantes. Por lo tanto, a través de la educación, con este ejemplo de este estudiante como vosotros, pues hemos podido llevar a través del lenguaje audiovisual pues esos datos. Sin duda, una vertiente nueva del periodismo, a mí me ha encantado conocerla. Desde luego agradezco que precisamente este trabajo nos permita poder colaborar con gente joven como vosotros, que estáis iniciando en la información y en la comunicación y, como decía, pues la importancia, ¿no?, de dar esa información veraz y además tan importante que, como decía nuestra alcaldesa, luego al final se queda en el papel, ¿no?, y ahora en lo digital y también, pues por ejemplo, a través de Radio Valverde, en esa hemeroteca de esos momentos importantes. Gracias a esa hemeroteca pues conocemos, por ejemplo, que la gran poeta Gloria Fuerte pues fue entrevistada por un medio de comunicación local como Facanía y que desde luego pues está también vinculada al nombre de Valverde del Camino. Y como eso, pues muchísimos datos. Desde luego es una metodología de trabajo el que vamos a seguir con esta educomunicación, el seguir mostrando todos estos datos y, desde luego, pues sin duda la celebración de esta cuarta edición de las letras valverdeñas dedicada a los medios de comunicación locales y a los comunicadores locales, sin duda es prueba de ello. Yo hoy estoy viendo que aquí hay cantera, que hay periodismo, periodismo para largo y, desde luego, pues animaros. Yo
volvería a estudiar periodismo, desde luego, porque todo ello me ha llevado a conocer a muchísima gente muy interesante, a situaciones y a lugares del mundo en los que he trabajado que sin duda te ayudan a crecer y al final, pues para venir aquí a tu pueblo, a Valverde del Camino y seguir aportando, insisto, seguir aprendiendo de vosotros, los estudiantes, los jóvenes de hoy y del mañana. Y como sabéis, pues estamos con las puertas abiertas en el área de cultura y en todas las áreas de nuestro ayuntamiento para seguir colaborando. Y muchos días más a este Día de las Letras Valverdeñas. Gracias. Buenas tardes ya. Soy alumna del Pilar. Voy a leer unas letrillas. Creo que piensa emplazar junto a una obra de arte, llamada por todas partes la Fuente Monumental, como digno colofón de la magna obra emprendida. Se levanta enseguida el Grupo Escolar Escolón. Solo un nombre hizo la obra, pues cuando un pueblo oculto las cuestiones más en bulto para resolver las obras. Perdonad este dislate propio de mi fantasía, si en un humor y otro día me permite ir al remate. Ya está. Okay. Buenas tardes. Poema Valverdeñas. Espinas tienen las rosas y espinas tiene el zarzal. No existe amor sin espinas si se quiere de verdad. Beso que brota del alma, lo trae a los labios un ángel. No hay beso tan puro y santo como el beso de una madre. En el mar nace la perla, la esperanza en la ilusión. El amor nace en el alma y vive en el corazón. Mariposa, mariposa, que vuelas en el jardín. Dile al que se fue y no vuelve, si se ha olvidado de mí. Mi maestro en el Colegio del Pilar me ha dado este papelito. Estoy muy orgullosa porque me siento muy identificada con la aparadora, porque yo estoy contenta con mi Colegio del Pilar. Yo no tuve opción de estudiar porque mi madre me dijo que me tenía que poner a trabajar y me puse a trabajar de aparadora. Entonces ahora, el año pasado me saqué la ESO y estoy muy contenta de poder estudiar un poco más. Y voy a leer no sé si es poema, pero vamos, es muy bonito, ¿eh? Y es dedicado a la aparadora y yo estoy muy identificada con él. Ahí va. Aparadora, la que canta, la que reza, la que llora. En las mujeres de Valverde, por tu gracia reina eres. Muy temprano al trabajo te dirige, sin descanso. Y él sale siempre alegre, añorando al que quieres. De este mundo como a otras no te inquieta un nuevo rumbo. Trabajar solo ansia y por las tardes descansar. Y ponerte un traje limpio que tu cuerpo represente. Aparadora, no te aflijas por hermoso a quien adoras. Ya vendrá y su regreso muy dichosa gozará. Por venir mucho más bueno y educado y más gentil. Y del mozo muy contenta su odisea oirás con gozo. Quien te adora solo quiere que no llores, aparadora. Aparadora, la que canta, la que reza, la que llora. Muy bien. Muy buenas tardes. Después de escuchar a Inés Romero, sus palabras, me sumo totalmente a lo que ha dicho. Y yo, pues nada más que puedo decir, hacer un pequeño recorrido de mi vida como periodista deportivo. Nací en tiempos difíciles, la posguerra, en el seno de una familia humilde y con pocos recursos. Se me dieron bien los estudios y también el fútbol, pero mi padre tenía un enemigo común, que era totalmente ajeno al fútbol, un enemigo número uno. Terminé la carrera de magisterio y la ejercí durante 5 años. Luego
trabajé en la banca. Con el tiempo surgió mi verdadera pasión, el periodismo, pero ya era tarde para comenzar una nueva carrera. Casado con 2 hijos y también muy lejos de la familia. Me embargaba la curiosidad de la información deportiva y ahí fue cuando aflora mi vena de periodista, dedicándome sobre todo a la parcela deportiva principalmente. Hice mis primeras columnas en el Decano de la Prensa Nubense, La Higuerita, diario semanal que se edita en Isla Cristina. Luego, reportajes, entrevistas, crónicas, artículos, sobre todo crónicas deportivas y algunas sociales. Ya en Valverde, mi dedicación fue más intensa, siendo corresponsal del Correo de Andalucía durante 5 años. Escribí también crónicas en los diarios de Huelva, Odiel, Huelva Información, algunas en el ABC de Sevilla, y colaboré con la revista Facanía hace ya bastante tiempo y en las ediciones de Valverde 15 días y Valverde 30 días. Y además de Radio Valverde, por supuesto, pues también hice mis pinitos y muchas cosas en Radio Peninsular. El rigor y la superación han sido mis principios y mis argumentos para enfrentarme cada día ante un folio, un micrófono, un atril o ante una retransmisión deportiva. También alguna que otra taurina. En el periodismo en general, creo que en el deportivo quizás más, contrastar la noticia, la información son básicos para generar credibilidad y confianza en los que nos siguen. La profesionalidad es lo que te honra, lo que genera fe para creer que lo que tú haces le sirves a otro, esperan esa noticia como una sorpresa inesperada. Hay que ser consecuente, como decía Javier Monterroso, estar preparado para encajar críticas y comentarios. También recibirás felicitaciones, parabienes y algunas hipócritas y envidiosas, pero debes afrontarla con una indiferencia a la que te acostumbras sin querer, como un mero hábito. Hoy la evolución de la información en general ha cambiado de la noche a la mañana y mucha culpa de ello son las redes sociales, empleadas a veces sin reparo o a destiempo y también en el anonimato. Y termino con 2 frases. Una, los comunicadores siempre tratamos de ser lo más rigurosos posibles. Y otra, el deporte es la mejor droga del mundo. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos. El Colegio Safa os trae una representación sobre un hecho que se hizo viral y así homenajear a un referente del periodismo digital en nuestro pueblo. Esperemos que os guste. Gracias. Las botas de Valverde, famosas en todo el mundo. Muy buenas, mi nombre es José Manuel Salgado y a lo largo de 23 años he estado ligado a los medios de comunicación, en diferentes medios de comunicación en Valverde del Camino, tanto escritos como radiofónicos y televisión. Comencé a trabajar en 1993 en la radio, haciendo musicales, pero a partir de ahí fui evolucionando y aprendiendo a escribir en el medio radiofónico, que es muy diferente, y tenía esa necesidad en mí de contar la actualidad. Empezamos haciendo un pequeño informativo cada día en Radio Valverde y a partir de ahí me surge la posibilidad de trabajar con el diario Huelva Información del Grupo Yolí en 1995 como corresponsal de la prensa local en Valverde del Camino y en parte del Andévalo. Escribir en el diario Huelva Información pues me ha hecho coincidir con
con gente, periodistas de una categoría excepcional como Rafael Moreno, Elenio Ponce, Carlos Sáez, Ángel Serradilla, ya fallecido, en fin, un grupo de gente con los que he aprendido muchísimo. Victoriano Ruiz Gómez, tampoco me puedo olvidar de él, con los que aprendí muchísimo, porque yo no tengo formación periodística, yo no hice la carrera de periodismo, sino que lo he aprendido pues comprando libros, leyendo mucho y aprendiendo de esa gente, ¿no? Como también he aprendido mucho de mi gran amiga y compañera Lola Rodríguez o de Pedro Domínguez, entre otros. Diario Buena Información había una evolución muy grande porque mandábamos las crónicas a través del autobús. Hacíamos la crónica, la escribíamos en una máquina de escribir, una Olivetti Letera 32, y la fotografía nos la hacían los hermanos Valecas, que han sido siempre unos colaboradores imprescindibles de la actualidad en Valverde del Camino, y comprábamos un billete que era más económico que el de una persona, como para ir a Huelva, ¿no? Y le entregábamos al chofer el sobre con la fotografía y la noticia. Eran noticias que no eran tan actuales o no eran tan urgentes, no requerían de la impronta de la publicación, ¿no? Entonces podíamos enviarlas 2 o 3 días después, porque las fotografías había que revelarlas, en fin, era otro método más lento. Si había una noticia de urgencia, pues llamábamos por teléfono al periódico y los compañeros se conectaban en el teléfono un dispositivo con un auricular y un micrófono, y nosotros íbamos leyendo la noticia y ellos la iban transcribiendo. Después los envíos eran a través del teléfono fax, que eso seguramente ustedes no lo conoceréis, pero podéis entrar en internet y buscarlo y os enteraréis de lo que es. El fax nos lo permitía a través del ayuntamiento, íbamos a la centralita y podíamos enviarlo a través del fax. Y ya más adelante pues surgió la tecnología del escáner, y ahí sí teníamos la posibilidad de hacer las cosas mucho más rápido, ¿no? De cubrir una noticia por la mañana y en 2 horas después ya tenía el periódico, la fotografía y el propio texto, ¿no? Porque teníamos cámaras ya, las primeras cámaras digitales que recuerdo que eran con un disquete 3/4. El disquete es un pequeño formato de almacenamiento, como un pequeño disco duro, ¿no? que se utilizaba en los ordenadores y también en esas cámaras digitales. Bueno, pues en 2003, en 1998, también a través de la radio hicimos una revista que revolucionó el panorama informativo en Valverde del Camino. Valverde de 30 días. No venía a hacerle la competencia a la revista Facanía, que estaba muy consolidada, estaba desde los años 70 y que tenía un número importantísimo de suscriptores, y es que colaboraba muchísimas personas de Valverde en esa revista, sino que veníamos a contar otra cosa diferente, de forma diferente, más fresca, más natural, más reportajeado, y utilizábamos mucho las páginas gráficas, contábamos noticias a través de imágenes. Muchas veces lo hacíamos nosotros mismos y otras contábamos con gente que le gustaba la fotografía y son los que se encargaban de buscarnos esos reportajes. Ahí maquetábamos también el periódico y, en fin, era una labor importante que nos duró unos cuantos de años. En 2003 también di el salto al semanario Valverde Información, para ocupar el puesto que dejaba mi compañera y amiga Lola Rodríguez, y esto fue una experiencia importantísima, porque ahí es donde yo aprendí cómo maquetar un periódico y a solucionar muchísimos problemas solos, porque como lo hacía yo solo, no tenía la colaboración de nadie en la redacción. Sí teníamos un grupo, el grupo Mayou, que era el que editaba el periódico por detrás, y muchos muy buenos profesionales, pero los problemas los tenemos que solucionar nosotros solos. Los semanarios te da también esa posibilidad de escribir, como la revista Valverde 30 días, que era cada mes, pues de escribir los temas más en profundidad, darle más
más salida a la información. En una noticia en el periódico tienes que contarla rápido, la radio tiene que ser muy ágil y breve para que la gente retenga el mayor número de información. En el periódico cuenta el texto, cuentas tú la noticia de actualidad con profundidad, pero en un semanario y en un periódico mensual pues sí te puedes explayar más con la noticia. Os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de las noticias que enviábamos vía fax o que enviábamos a través del cosario. La escribíamos en una máquina de escribir y después utilizábamos el método del envío. En la revista Valverde de 30 días, por ejemplo, yo recuerdo esto porque fue una noticia muy importante, el fallecimiento de los 4 bomberos forestales de Valverde que perecieron en el incendio de Alaja, pero nos permitió esa edición mensual de la revista conocer una información importantísima que tuvo bastante trascendencia, que fue un informe de medio ambiente en el que decía que el helicóptero no había dejado a esas personas en el sitio adecuado, ¿no? Cuando la información oficial decía otra cosa, ¿no? En fin, son maneras de contar la actualidad diferente. La radio es una cosa mucho más inmediata, nos ha permitido contar la actualidad de Valverde pues en el día a día de una manera muy artesana. Mucha gente nos decía que no teníamos calidad como la cadena COPE o la cadena SER, pero la verdad es que lo que hacíamos allí era artesanía pura, ¿no? Porque con muy pocos medios y muy pocas personas dábamos una cobertura importantísima, ¿no? A lo largo de los 365 días del año, Carnaval, la Semana Santa, la feria, en fin, muchísimo, y además de toda la actualidad diaria, ¿no? Son etapas, ¿no? Muy bonitas que uno aprovecha intensamente y que yo las recuerdo que las viví con mucha pasión. Muchísimas gracias y espero que os haya servido estas explicaciones. Buenas tardes ya. Yo tuve la suerte de trabajar durante muchísimos años con José Manuel Salcao. Yo soy Pedro Domínguez, actualmente llevo la comunicación, soy trabajador del Ayuntamiento de Valverde del Camino. Llevo la comunicación en el Ayuntamiento de Valverde del Camino, he estado también en el Gabinete de Medio Ambiente desde 2015, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía desde 2015 a 2019, y en 1995, hace 28 años, terminé la carrera de periodismo en Madrid. Tenía mucha teoría en la cabeza, pero ninguna práctica en mis manos. Entonces, gracias a un amigo periodista, Paco Molero, que trabajó en Canal Sur, igual que Inés, gracias a ese amigo periodista me dijo que la mejor manera que tenía para adquirir experiencia, si no me atrevía a llamar a las puertas de Huelva Información, porque no me atrevía, no tenía, digo, ¿qué puedo ofrecerle? O de la radio, de la cadena SER, yo no tenía ni idea en realidad de cómo se hacían las cosas. Y me dice, pues, ¿por qué no montas un periódico en tu pueblo? Y empieza, que yo te ayudo. Él me dijo, yo te ayudo. Yo pensaba que me iba a ayudar a hacerlo. Y no me ayudó a hacerlo. Me ayudó a algo mucho mejor. Me ayudó a corregirme a mí mismo, a aprender, a darme cuenta de cómo tenía que contar las cosas y a contarlo con la mayor imparcialidad posible dentro de la objetividad de cada uno, con la mayor honestidad. Él fue mi referente y así en 1995 salió a la calle el primer número, duró 9, mensual, de Landévalo y Minas, que es por lo que estoy hoy aquí. Le quiero agradecer a la organización que me haya llamado. Estuve 9 meses con el periódico. En el periódico Inés sale porque dio el pregón ese año de la Hermandad del Rocío. Y quiero decir una cosa, que anteriormente las noticias caducan todas como los Danones, como los yogures. Ahora mismo caducan con una rapidez tremenda.
Me imagino que muchos de vosotros usáis redes sociales y sabéis que más de 12 segundos no se aguanta o no aguantáis con un vídeo y consumís un montón de información. En 1995 las noticias casi duraban un mes. José Manuel Salgado lo ha contado. Yo también era corresponsal de La Voz de Huelva y yo mandaba en el autobús la fotografía para que 2 días después saliera publicada una noticia de Valverde del Camino sobre cualquier cosa, algo del calzado, una procesión, un pregón, cualquier cosa. Poco más. Yo solo os pido una cosa, a lo que yo he aprendido hoy aquí un montón de cosas sobre José Nogales, sobre el periodismo, sobre la radio. He aprendido un montón de cosas sobre la poeta Gloria Fuerte y he aprendido un montón de cosas sobre todo de vosotros, de cómo contáis. Porque en un principio yo, cuando quería ser periodista porque creía que sabía escribir, que escribía muy bien, que escribía bonito. Y este amigo Paco Molero me enseñó, corrigiéndome los periódicos cuando habían salido, me decía: esto está muy mal. La noticia no es esta, la noticia la tienes en el 4º párrafo, tienes que subir aquí, tienes que usar sujeto, verbo y complemento, tienes que escribir de tal manera que te entienda un neurocirujano y que te entienda también una persona que no tiene estudio, que te entienda tu madre, por ejemplo. Y ese fue mi referente en el periodismo, mi referente en muchos aspectos de ver la vida. Así que yo os animo a que sigáis y que busquéis y que encontréis referentes honestos como yo lo encontré en la figura de Paco Molero. Mucha suerte y hay mucho que contar en Valverde, así que espero que lo contéis muy bien. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Algunos me conoceréis, otros no. Desde que era muy joven, pues tuve que marcharme primero a estudiar y luego a ejercer mi profesión fuera de Valverde del Camino, porque era realmente complicado pues conseguir un puesto con el que ganarse la vida en Valverde del Camino. Soy Sebastián Forero, ejerzo mi profesión periodística en la radio y televisión pública de Andalucía, en la red TVA, en Canal Sur Televisión concretamente, pero he tocado muchos palos, por así decirlo, muchas disciplinas del periodismo. Estamos en la 4ª edición de las letras valverdeñas, ¿verdad? La primera fue, creo que José Nogales, luego las mujeres escritoras, tengo entendido, y más tarde el poeta y escritor Manuel González Mora, y ahora el periodismo, una gran decisión, ¿verdad? Le agradezco en primera instancia a Vicente pues la deferencia que ha tenido de invitarme a esta gran cita con las letras valverdeñas. Hay el periodismo, una profesión, ¿verdad?, muy denostada. Todo el mundo es periodista hoy en día. Todo el mundo quiere ser periodista. Todo el mundo difunde hechos, no escribe noticias. Esa es la diferencia entre un periodismo ciudadano y un periodismo profesional, ¿verdad? Esto es como el amateur y el profesional. Son cosas completamente diferentes. Porque la mayoría de las noticias que se cuentan en el periodismo ciudadano, aquellos que creen que están haciendo periodismo cuando en realidad no lo están haciendo bajo mi punto de vista, pues es contrastar. Cuando se contrastan las noticias, lo que yo veo, porque yo lo vea, no tiene por qué ser. Puede ser que lo esté viendo, que sea evidente, que se caiga por su propio peso, que sea lo más evidente posible, pero realmente luego no lo sea, porque no lo hemos contrastado, porque no hemos bebido de la administración, porque no hemos bebido de las fuentes adecuadas, de los jueces, de los bomberos, de las personas reputadas y estudiadas en el tema, ¿verdad? Les voy a hacer algunas preguntas, por ejemplo, ¿quién va al médico a consultarle algo si sabe que no es médico? ¿Quién construye su casa a las órdenes de alguien que no es arquitecto? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién pasa un puente por el coche o andando sabiendo que no hay un ingeniero detrás que lo construya
y que no se pueda derrumbar. Pues con el periodismo existe exactamente lo mismo. Para leer noticias hay que ir a medios de comunicación, donde están los profesionales de la comunicación, para saberle dar todas las aristas, todo lo necesario para crear una radiografía lo más precisa posible de la realidad, y luego haya cada uno que tomes en consideración eso y que se forme su propia opinión. Pero yo necesito que lo sepas todo, para que esa perspectiva global que le da la crónica o la información que yo le he dado, luego con ella pueda formarse una opinión lo más certera posible, ¿verdad? Las fake news son el resultado de las noticias que no están contrastadas, ¿verdad? Esas noticias falsas, parciales, esas noticias que están manipuladas o sacadas de contexto. Es importantísimo. Fíjense, recuerdo el caso Baninkoff. Recuerdo en la muerte de Rocío Baninkoff en Málaga, Dolores Vázquez. Todo el mundo dijimos que Dolores Vázquez había matado a Rocío Baninkoff. Los tribunales dijeron que no. Ese es uno de los ejemplos más paradigmáticos, ¿verdad?, de lo que estoy intentando explicar. Es importantísimo que bebamos de fuentes periodísticas y que no nos creamos, por favor, todo lo que circula por Internet, que la mayoría de esas cuestiones están manipuladas, están sesgadas y son parciales. Mi carrera profesional comenzó con la Olímpica Valverdeña. Yo escribía las crónicas de la Olímpica Valverdeña para la cadena COPE. Mi padre me ayudaba porque tenía 15 años, era una realidad, ¿no? Y recuerdo una anécdota que un día escribimos en la crónica, mi padre y yo. Resulta que habitualmente se grababa por teléfono, cogían el teléfono de rueda, marcábamos y nos grababan en los Reeboks, ¿no?, en esa especie de cintas grandes y tal. Y bueno, y luego se emitía. Pues yo, más tranquilo que la más, llamé, y en ese momento uno de los aparatos se había estropeado, se había averiado y era imposible. Estaba enmanchado, ¿verdad? Estamos en las letras valverdeñas y era imposible, pues, grabar esta crónica. Entonces me dijo que él tenía que hacerlo en directo. Yo cogí mi folio, leí mi crónica en directo, estaba hablando, y entonces este señor me preguntó, el que estaba al frente del programa deportivo, me preguntó por el árbitro. Yo allí no había nada puesto sobre el árbitro y lo que hice fue inmediatamente colgarle. Mi padre, por supuesto, me echó una bronca impresionante, pero yo no sabía nada del árbitro y lo primero que se me ocurrió es colgar. Bueno, pues escuchó en la radio. Volveremos a intentar la conexión con Volver del Camino para escuchar a nuestro cronista, a ver qué ha hecho en la Olímpica Valverdeña, qué ha hecho el árbitro, el colegiado, ¿verdad?, en ese partido. Bueno, pues una de las anécdotas que siempre recordaba con mi padre. Ya mi padre, como saben, falleció en 2006. Mi padre, que era... Yo en realidad soy un heredero del periodismo. Mi padre es el precursor del periodismo en Valverde del Camino y yo heredé esa vocación de servicio del periodismo porque mi padre era el nexo de unión entre lo que ocurría en Valverde del Camino y lo que luego reflejaban los medios de comunicación de Valverde del Camino. Durante mucho tiempo todo lo que salía fuera era gracias a la intervención de mi padre, ¿no? Entonces creo que el pueblo, yo mismo y todos los que pudieron disfrutar de su trabajo, pues deberían de estar agradecidos, ¿no? Allí donde esté, pues se lo agradecemos. Ese es el periodismo local que más rédito, ¿verdad?, te da, ¿no? Es ese nexo de unión, el que está haciendo ahora, por ejemplo, Pedro Domínguez, amigo mío, es el responsable de comunicación del Ayuntamiento de Valverde del Camino, y Pedro está haciendo una labor muy parecida a la que hacía mi padre. Lo que pasa es que él está al frente del ayuntamiento que preside en estos momentos Sira Senra, ¿no? Pues hacía una labor muy parecida, que era el nexo de unión entre todo lo que ocurría fuera, ¿verdad?, todo lo que salía de Valverde de fuera y lo que ocurría dentro de Valverde del Camino. Sin él era imposible que las cosas salieran fuera. Pues mi padre fue ese porteador, ¿verdad?, ese valedor, ese conseguidor de la notoriedad y la popularidad de las noticias de Valverde del Camino, que luego tenían su reflejo en los medios de comunicación.
No quiero cansar a nadie, pero voy a insistir en aquello que más me preocupa en estos momentos, que es de dónde se informa usted. Piénselo, por favor, porque es vital para luego hacerse una radiografía real de lo que está ocurriendo y luego fraguarse una propia opinión sobre lo que uno está escuchando, ¿verdad? Hay que beber de fuentes contrastadas, que es lo que le da realmente verosimilitud al periodismo, lo que le da la calidad, el empaque a una noticia es no solo que la hayamos visto, no solo que hayamos creído lo que hemos visto, sino que realmente alguien te diga que ha ocurrido eso. Esa es la quinta esencia del periodismo en este momento. Y es muy complicado porque todo el mundo tenemos un móvil y nos nutrimos de noticias que llegan de la web, que nos llegan por WhatsApp, que nos llegan por otras vías y por otras herramientas de mensajería. Llegado este caso, ha llegado este momento, lo que quiero es desearles un feliz día de las letras valverdeñas, un feliz día de la cultura de Valverde. La cultura se lo debe a Valverde, Valverde se lo debe a la cultura, y quiero desde aquí reivindicar la cantidad de talento que hay para todo en Valverde del Camino y la necesidad de explotarlo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista empresarial, científico, en fin, hay de todo. Feliz día de las letras de Valverde, viva Valverde del Camino y viva los valverdeños. Muchísimas gracias por escucharme y muy buenas tardes. Siendo el 28 de marzo de 1992, Paganía recuerda al excelso poeta Miguel Hernández en el cincuentenario de su muerte, que tuvo lugar el 28 de marzo de 1942. En este rico monográfico aparece recogida la elegía del poeta a su amigo Ramón Sige. El poema expresa el dolor inconmensurable del yo poético de Miguel Hernández tras la muerte fulminante de su amigo de Orihuela. Ramón Sige, con el que mantenía una estrecha amistad y estaban unidos no solo por el lugar de nacimiento, sino por las aficiones literarias, aunque de estética y trasfondo ideológico muy distintos. Hernández era un joven de 25 años con apenas experiencia en el mundo literario madrileño, a donde había llegado en 1933. Había publicado un solo libro, aunque de gran resonancia y excelente acogida, Perito en Lunas, en 1933, justamente con un prólogo de su amigo Ramón Sige. Sin embargo, las biografías más autorizadas sobre el poeta aclaran que cuando murió Sige, ambos amigos se habían distanciado por su ideología política. Sige era conservador y tradicional, Hernández progresista y republicano. Hernández no acudió a su funeral y escribió su carta de pésame a la familia 2 semanas después. A veces, la vida real y la literatura discurren por caminos divergentes y no tan ejemplares como deseáramos. Sin embargo, las diferencias entre ambos, todo resquemor ha quedado borrado para gloria del elogiado y del elogiador en el pozo sublime de estos versos. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida,
Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie, y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedra, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofe y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera, y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera. De angelicales ceras y labores, volverás al arrullo de las rejas, de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas, y tus sangres se irán a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Hola, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias por haberos acordado de mí para celebrar este día tan importante, el Día de las Letras Valverdeñas. Yo estuve al frente de los informativos de Radio Valverde Cadena Ser durante, si no me equivoco, 10-12 años, un tiempo apasionante en el que nos ocupábamos de llevar toda la información de todo tipo al ciudadano en muy poco tiempo. Teníamos escasos 10-12 minutos cada día para contarle a los valverdeños y valverdeñas y a gente que nos escuchaba de la comarca qué es lo que ocurría en Valverde y en nuestro entorno en prácticamente todos los niveles: político, social, servicio público, económico, cultural. Pero quizá, y ahora con perspectiva se puede ver mejor, dedicábamos demasiado tiempo por hacer algo de crítica, ¿no?, a aspectos políticos, a qué es lo que pasaba en nuestro ayuntamiento, a cuáles eran las decisiones políticas que se tomaban a nivel local y provincial, que a temas culturales, a temas de artes, a temas de literatura. Y quizás creo que esa es la autocrítica que yo hago al trabajo que realicé durante el tiempo que estuve en Radio Valverde. Creo que se puede fomentar y se debe fomentar más el desarrollo cultural, el desarrollo social y lo que nos aportan las artes a la vida del ciudadano. Nosotros es verdad que nos ocupábamos de transmitir también a la gente que nos escuchaba o nos veía a través de la televisión todo lo que ocurría en nuestras fiestas, y la gente nos lo agradecía porque había gente que no podía desplazarse al teatro o al recinto ferial en agosto, y se ponía muy contenta cuando le transmitíamos las cosas que pasaban, y muchas veces en directo, gracias al trabajo de compañeros que se dejaban la piel a pesar de que el beneficio personal y económico era muy inferior al beneficio social que se podía conseguir. Ahora uno ha cambiado de profesión, ha pasado el tiempo, y ahora me dedico a la enseñanza. Como muchos de los que me conocéis sabéis que soy profesor de lengua y literatura. Y bueno, sí es verdad que el periodismo no se abandona nunca. Se hace periodismo en las aulas constantemente, se intenta inculcar a los alumnos y a las alumnas cómo comunicar, cómo recibir o cómo saber interpretar los mensajes que nos llegan a través de los medios de comunicación. Y por eso pues me siento muy satisfecho de seguir aportando mi granito de arena al mundo de la comunicación en Valverde. Como tengo poco tiempo, me dijeron que 3 minutos y ya prácticamente no me queda nada, pues solamente volveros a agradecer el haber contado conmigo, mandaros un abrazo enorme y ofrecerme pues para ayudaros en todo lo que necesitéis. Un beso. Buenas, nosotros somos del Instituto Don Bosco
Y yo soy Lucas y ella es mi compañera Marta. El poeta Juanma y el periodismo. Durante el primer tercio del siglo XX, el mejor poeta que ha dado nuestro pueblo, Juanma, ese cuya estatua nos lo muestra en pie a la entrada del parque de la Plaza San Pedro, llegó a ser tan popular que publicó diferentes colaboraciones en diarios de ámbito nacional. En 1978 se creó una comisión pro homenaje al poeta Juanma, que publicó un breviario poético de cuyas páginas extraemos palabras correspondientes a personas que lo conocieron en vida. Según Francisco Llanes Ramírez, allá por los años 1933-35, parte de sus publicaciones llegaron a ocupar los espacios de la prensa nacional. En cierta ocasión, tras haber publicado unos apuntes de matiz social, fue felicitado desde Barcelona por la famosa pensadora anarquista Federica Montseny. En el contenido de su mensaje, ella le decía que lo saludaba y felicitaba por su reciente publicación y que seguramente podría abandonar su oficio de zapatero en Valverde y hacer periodismo a nivel estatal. Su amigo Miguel Macías afirma que sus poemas, sus sonetos, aparecían con frecuencia en algunos diarios madrileños y en otras publicaciones. Por su soneto a la muerte de Armando Buscarini y su poema Ocaso, ambos publicados en el diario La Libertad, recibió felicitaciones que lo animaban a seguir con su carrera lírica. Todos sabemos cómo acabó este poeta, fusilado con 37 años en Huelva, en cuyo cementerio puede que estén sus restos con otros muchos en una fosa común. Lo asesinaron a pesar de que en su juicio hablaron bien de él hasta ciudadanos valverdeños de ideología totalmente opuesta a la suya. No solo eso, además fue destruida toda su obra y lo poco que se salvó fue gracias a que lo escondieron aquellos de sus amigos que sobrevivieron a la matanza perpetrada por Franco y sus generales. Hubiéramos querido traer aquí uno de estos poemas o colaboraciones de las que habla Llanes y Macías, pero ha sido imposible dar con ella. En su lugar y como muestra de los pensamientos y versos de Juanma, mi compañero va a leer el poema Anhelo. Anhelo, yo solamente quiero como gloria postrera la calma sacrosanta de un hogar aldeano, donde una golondrina anide en primavera y al llegar de los huertos se detenga en mi mano, un rinconcito místico, donde el alma se entregue en un dulce abandono de paloma cansada y arrulle el corazón una fuente que riegue los claveles azules de su infantil balada. Y la pequeña plaza, la rústica plazuela, donde los niños jueguen al salir de la escuela y si desgaje en pájaros la acacia florecida. Por las noches que dore mi almohada un lucero y cada amanecer me despierte a la vida la llamada celeste que taña el campanero. Muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada tan especial para todas las personas que amamos las letras y que amamos el periodismo. Voy a ser muy breve. Mi paso por Valverde como periodista local comenzó en el año 98, hice unas prácticas en el ayuntamiento, en el gabinete de comunicación. Fueron solamente 2 meses, pero para mí fue la primera toma de contacto con el mundo del periodismo real. Poco después, al año siguiente, todavía no había terminado la carrera y me ofrecieron llevar la revista Facanías, entonces el buque insignia del periodismo local valverdeño. Aprendí muchísimo, tuve una gran responsabilidad, hice de todo, me ocupaba de redactar, de hacer algunas fotos, otras nos las proporcionaban los compañeros de Baleca, maquetaba la revista, colocaba la publicidad, de todo un poco. Después vendría el paso por Publicaciones del Sur, por el grupo Publicaciones del Sur, con el periódico semanal Valverde Información. Esa fue la gran oportunidad porque pasaba de hacer una revista mensual a hacer un periódico local también, pero un periódico semanal. La filosofía de Publicaciones del Sur era que el redactor que se encargaba de esa publicación pues hacía prácticamente todo el periódico, quitando algunos artículos de opinión, que algunos ya os digo que también cayó, y la sección de deportes que la llevaba otro compañero. Por supuesto me ayudó mucho mi familia, me ayudaron mis amigos y fue realmente el despegue
como periodista. Yo no había trabajado nunca, era muy joven, tenía 20 y muy pocos años, y realmente aprendí lo que es el periodismo hecho en la calle, el periodismo con la grabadora de pilas, el periodismo que se hace en la cafetería, entrevistando a la persona protagonista de la noticia. También el compañerismo que había entre todos los que en ese momento formábamos la familia de redactores, de periodistas que estábamos en Valverde. Se dieron situaciones muy curiosas cuando yo estaba en el Valverde Información, porque a la vez era corresponsal de Los Días de la Información, un periódico que ya hoy lamentablemente no existe, y hubo un tiempo en el que compartía sede con Radio Valverde, y allí estaba mi gran amigo y compañero y competencia, José Manuel Salgado, que hacía el 30 días, que era bastante competencia del Valverde Información, y él era corresponsal en el Vuelo Información y yo en el Odiel. Jamás nos peleamos, seguimos siendo amigos, y aprendí mucho de él y de todos los compañeros con los que tuve la gran suerte de trabajar. En Valverde Información aprendí ya, porque me llevé más de 3 años, desde el 99 hasta el 2003, y fue una oportunidad maravillosa. Aquellos fueron los cimientos de la periodista que soy hoy. Realmente aprendí a tratar con las personas. El periodista tiene que ser, en mi opinión, primero persona y luego profesional. Y aprendí a moverme, a tener fuentes, a contrastar la información. Y hoy sí me gustaría, esta oportunidad que me dais, aprovecharla para reivindicar la figura del periodista local, porque en muchas ocasiones tiene que trabajar en unas condiciones que no son tan gratas como los periodistas que trabajan en grandes medios. Pero el periodismo local, hecho siempre con rigor, con rigurosidad, contrastando las fuentes, es un periodismo muy digno y muy necesario, porque vivimos en un mundo globalizado donde nos enteramos al instante de todo lo que ocurre, o de casi todo, o de lo que interesa que nos enteremos, pero en cualquier rincón del mundo. Con solo un clic entras en tu perfil de Instagram, Twitter, antiguo Twitter, quien tenga, que ya entre la juventud cada vez se usa menos, en cualquier red social, en cualquier plataforma, periódicos digitales, y nos enteramos de todo lo que ocurre en cualquier sitio al momento. Y es muy importante no perder el contacto con nuestro entorno más cercano. Es muy importante tomar el pulso a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, y de eso se tiene que encargar el periodista local. En aquellos tiempos de Valverde Información yo aprendí a hacer ese tipo de periodismo. Me gustó mucho tratar con las personas, hablar con lo que en periodismo se llama las fuentes, ¿no? Tenía la oportunidad de tratar cualquier tema, desde un tema cultural, social, iniciativas solidarias. Entrevisté a personas muy importantes y muy relevantes, como el juez Garzón, que entonces era una figura muy, muy importante en nuestro país, el hijo del Che Guevara, escritores, cantantes. Y el periodismo te da esa gran oportunidad de conocer muchas vidas y muchas realidades. De eso se trata, de que el periodista sea un filtro de calidad para que la ciudadanía esté al tanto de lo que ocurre en su entorno, en este caso en el de Valverde. Y el periodista siempre debe de ser y siempre debe de hacer un servicio público, porque de eso se trata. De nuevo, daros las gracias, ha sido lo más breve que he podido hacerlo, y nada, animaros a todos aquellos que os queráis convertir en periodistas. Es una profesión maravillosa y muy digna y muy necesaria. Muchas gracias y felicidades por esta iniciativa. Hola, nosotros somos los alumnos del IES Diego Angulo. Yo me llamo Juan. Yo me llamo Irene. Y yo me llamo Manuel. Diego Angulo fue un ilustre historiador e investigador de la historia del arte. Nació en nuestro pueblo en su casa familiar de La Calleja, número 30. Aquí en Valverde pasó su infancia hasta los 10 años, cuando se trasladó con su familia a Sevilla. Fue catedrático de arte en diversas universidades españolas, primero en Granada, luego en la de Sevilla y finalmente en la Universidad Complutense de Madrid. Fue un miembro de la Real Academia de la Historia y director de la revista Archivo del Arte Español, la revista especializada en arte más importante del país. Entre sus cargos más importantes está el de director del Museo del Prado. A continuación, nuestra compañera Irene Espósito Cuesto le hace una breve entrevista sobre el labor al frente del Museo del Prado. Buenos días. ¿Cómo valora su actuación al frente de la dirección del museo? Bueno, pues cuando yo llegué, lo primero que vi es que la vida del museo estaba un poco adormecida
y entre mis preocupaciones siempre estuvo darle un poco de vida al museo y pues para así divulgar las obras y que fueran mucho más conocidas las obras y los fondos de los museos. ¿Nos puede concretar cuáles han sido algunas de esas actuaciones que ha puesto usted en marcha? Bueno, pues en primer lugar se organizaron una serie de depósitos temporales en ciudades universitarias que pusieron a disposición del público muchas de las obras guardadas en los fondos del museo. Además, se han organizado muchas conferencias didácticas populares los sábados y los domingos en el museo. Y finalmente, ¿cuál considera que ha sido su trabajo más importante para el museo? Bueno, pues para mí, sin lugar a dudas, una de las mayores satisfacciones ha sido la adquisición de grandes obras. Algunas de estas han sido obtenidas mediante compras y en otros casos mediante donaciones o legados. Enhorabuena y muchas gracias. Bueno, pues estamos ya por finalizada la celebración. Aquí está parte de Conventillo de Gorriones, Vicente, que está allí, siempre con el sonido y con la imagen. Y nada, agradecer a los asistentes, a los participantes en particular y en general a todos los que han colaborado de una forma o de otra y para que esto haya podido realizarse. Nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima edición de Las Letras Valverdeñas. Muchas gracias a todos. ¿Qué dice mi gente?